Con las manos temblando y solo 11 días antes de quedarse sin techo, Jacinta llegó al rancho de un apace viudo con 5 hijos para pedir trabajo junto al fuego que más temía. Nadie en San Bartolo quiso verla cerca de una cocina, pero lo que ocurrió cuando olió el humo en aquella casa estaba a punto de cambiarlo todo. En el verano de 1891, cuando el aire de Sonora olía a polvo caliente y a leña vieja, Jacinta Olvera llegó al pueblo de San Bartolo con una caja de latón, 2 vestidos remendados y una fama que caminaba delante de ella como una sombra imposible de perder. No era una mujer anciana, aunque el cansancio de su rostro hacía creer lo contrario. Tenía apenas 27 años, pero desde el incendio de la hacienda de los Vergara sus manos no habían vuelto a obedecerle del todo. Temblaban, a veces poco, a veces tanto que ni siquiera podía sostener una cuchara sin apretar los dientes. Y en un lugar donde una cocinera valía por la firmeza de sus manos, aquella desgracia era casi una condena. San Bartolo no era un pueblo cruel por accidente, era cruel por costumbre. Sus calles de tierra apretada, sus casas de adobe con portales estrechos y sus corrales resecos estaban llenos de ojos que medían, comparaban y sentenciaban antes de conocer. Allí las mujeres eran aceptadas mientras sirvieran sin hacer ruido, y los hombres conservaban el derecho de decidir quién merecía una segunda oportunidad y quién no. Jacinta lo comprendió desde el primer día, cuando se presentó en la fonda de doña Celsa con la espalda recta y la voz humilde para pedir trabajo en la cocina. Doña Celsa la observó de arriba abajo, primero con interés, luego con desconfianza. Había escuchado que aquella mujer había trabajado 6 años en la cocina grande de la hacienda de los Vergara, amasando pan para 40 peones, preparando caldos para las temporadas de lluvia y guisos espesos para las fiestas patronales. También había escuchado lo otro, que una noche, mientras el aceite hervía y el viento se colaba por las rendijas, el fuego trepó por las cortinas de manta y convirtió la cocina en un infierno, que Jacinta salió viva de milagro, que no volvió a ser la misma, que desde entonces se le caían los jarros, se le derramaba el café y despertaba sobresaltada cada vez que alguien acercaba una vela demasiado a la mesa. «Muéstreme cómo pica cebolla», le dijo doña Celsa sin rodeos. Jacinta asintió, tomó el cuchillo, lo hizo con las 2 manos, como si intentara contener en secreto la traición de su propio cuerpo. La primera cebolla cayó bien, la segunda también, pero al tercer corte, un temblor breve le recorrió la muñeca y la hoja se desvió. No se hirió, no hizo falta. La expresión de la fondista ya había cambiado. «Aquí no puedo darme el lujo de perder comida», murmuró, secándose las manos en el delantal. «Lo siento». No era la primera vez que Jacinta escuchaba esas palabras. Tampoco sería la última. Durante 9 días recorrió el pueblo entero. La panadería de los Robles, la cocina del mesón de la plaza, la casa del boticario, donde buscaban mujer para hervir sábanas y preparar tisanas, el pequeño comedor junto a la estación de diligencias. En todos lados la miraban igual, con una compasión breve y una prudencia más fuerte que la misericordia. Algunos eran honestos, le decían que no podían confiar una cocina a unas manos inseguras. Otros eran peores, le pedían que sostuviera una olla, que sirviera café o que encendiera el fogón solo para verla fallar y luego despedirla con una sonrisa pequeña, satisfecha de haber confirmado lo que ya sospechaban. Pero lo que más la hería no era el rechazo, era la humillación de sentir que la observaban como si estuviera rota por dentro y por fuera, como si el fuego no solo le hubiera dejado cicatrices invisibles, sino también una vergüenza que todos podían señalar. Jacinta alquiló un cuarto estrecho en la parte trasera de la casa de una viuda llamada Eulalia. Era un cuarto con techo bajo, una cama angosta, una palangana de barro y una ventana tan pequeña que apenas dejaba entrar la luz del amanecer. Pagaba por semana con las pocas monedas que había logrado guardar cosiendo servilletas y remendando manteles en pueblos anteriores. Cada noche contaba el dinero con cuidado y cada mañana hacía el mismo cálculo silencioso. Le quedaban 11 días antes de no poder pagar techo ni comida.
quizá menos si el precio del maíz volvía a subir. Aún así conservaba algo que no se había extinguido del todo, el orgullo de su oficio, porque Jacinta no era cualquier mujer buscando limosna, había sido buena, muy buena. Sabía distinguir por el olor cuando un caldo estaba listo antes de probarlo, sabía amasar sin medir, condimentar sin recitar recetas y alimentar a muchos con casi nada. Durante años había hecho de la cocina un refugio. Allí encontraba orden, ritmo, sentido. Allí las manos servían para cuidar. Por eso la pérdida le dolía tanto. No era solamente el temblor, era el despojo de una identidad entera. A veces, en las noches más pesadas, recordaba la hacienda de los Vergara antes del incendio, el sonido del maíz al caer en la batea, el hervor lento de los frijoles, la voz de Martina, la otra cocinera, tarareando coplas mientras desvenaba chiles. Recordaba incluso el cansancio, porque entonces el cansancio tenía dignidad. Después todo se había vuelto humo, gritos y carreras. Martina no salió. Y Jacinta, aunque nadie se lo reprochó de frente, cargaba desde entonces una culpa muda, la culpa de estar viva, la culpa de no haber podido salvarla, la culpa de haber corrido cuando las vigas empezaron a crujir y el aire se volvió negro. Lo peor era el fuego pequeño. No el incendio grande que ya había pasado, sino los fuegos humildes de cada día. Una vela inclinada, el fogón al amanecer, el chisporroteo del aceite. Su cuerpo reaccionaba antes que su razón. Se le helaba la espalda, se le apretaba el pecho, y luego llegaba el temblor, como si el recuerdo siguiera ardiendo bajo la piel. En San Bartolo, sin embargo, nadie tenía paciencia para heridas que no se vieran bien. Para el pueblo, Jacinta era simplemente la cocinera que temblaba, la mujer que ya no servía para lo único que sabía hacer. La mañana del 10º día amaneció con viento seco. Eulalia le avisó, sin rudeza pero sin rodeos, que si no conseguía trabajo antes del sábado tendría que entregar el cuarto a una costurera que venía de Ures. Jacinta agradeció la franqueza, luego salió con el estómago vacío y el rebozo bien apretado sobre los hombros, tratando de que nadie notara que caminaba más despacio por puro miedo a quedarse sin fuerzas. Fue entonces cuando oyó por primera vez el nombre de Elías Taza. Lo escuchó en el mercado, entre dos carniceros que discutían el precio de una res flaca y el atraso de un pedido de harina. Uno de ellos, un hombre ancho de cuello rojizo, mencionó que el apache del cañón había vuelto a buscar frijol, sal y manteca. El otro respondió con una risa áspera que bastante tenía ese hombre con criar 5 hijos medio salvajes y llevar la casa sin mujer. Después bajó la voz, aunque no lo suficiente. Desde que se le quemó la mano, ya no puede ni amarrar bien la carne, dijo, y aún así no deja que nadie le tenga lástima. Jacinta siguió caminando, pero algo en esa frase la obligó a escuchar mejor. El primer hombre escupió al polvo antes de responder. No es lástima lo que necesita. Es una cocinera que no salga corriendo cuando vea el fogón. Los muchachos andan flacos. El menor pidió pan fiado ayer. Hubo un silencio corto. Luego la sentencia habitual. Nadie va a irse a ese cañón con un apache viudo y 5 bocas ajenas. Nadie. Jacinta no levantó la mirada. Compró medio puñado de habas con una de sus últimas monedas y se alejó como si aquella conversación no tuviera nada que ver con ella. Pero la frase ya se le había quedado adentro. Apache viudo, mano quemada, 5 hijos hambrientos. En San Bartolo todos conocían, aunque fuera de oídas, la existencia de aquella casa apartada al norte del valle, cerca del camino pedregoso que llevaba al cañón de los Mezquites. Decían que el hombre se llamaba Elías Taza, hijo de apache y madre mestiza, que había trabajado años transportando madera y cazando para vender pieles, y que después de perder a su mujer se volvió más silencioso que antes. Algunos le compraban carbón o carne seca, otros evitaban cruzarse con él. No porque hubiera dado motivos, sino porque el miedo viejo del pueblo seguía necesitando un rostro donde acomodarse. Lo que Jacinta no sabía todavía era que aquella mañana, mientras ella apretaba entre los dedos una bolsa de habas y trataba de no pensar en la amenaza del sábado, en una casa de adobe al borde del cañón 5 niños miraban una mesa casi vacía, y un hombre de 38 años,
con la mano izquierda marcada por una quemadura que le había encogido parte de la piel hasta volverla dura e inflexible. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría más de una vida, pero ella aún no podía imaginarlo. Todavía seguía siendo, para todos, la cocinera que temblaba, y en su pecho, aunque no quisiera admitirlo, empezaba a crecer una pregunta peligrosa. Si nadie en el pueblo la quería cerca del fuego, ¿qué clase de hombre le confiaría un comedor entero? Jacinta intentó apartar aquella idea durante el resto del día, pero no pudo. Volvió a su cuarto con las habas envueltas en papel, encendió la vela con el pulso tenso y se sentó en el borde de la cama como si necesitara escuchar con claridad lo que su propio miedo estaba tratando de decirle. Ir hasta la casa de un hombre al que el pueblo evitaba, presentarse sin recomendación, ofrecerse para cocinar cuando apenas podía sostener una cuchara en los peores momentos. Todo sonaba insensato, y sin embargo había algo más insensato todavía: quedarse quieta esperando que el sábado la dejara sin techo. Esa noche casi no durmió. El viento silbó entre las rendijas del cuarto, arrastrando polvo seco contra la ventana pequeña, y cada vez que cerraba los ojos veía dos imágenes mezcladas: el fogón de una cocina y una mano marcada por el fuego. No sabía por qué esa segunda imagen la perseguía tanto. Tal vez porque, por primera vez desde el incendio, había escuchado de alguien más que también cargaba una herida parecida. No era lo mismo, por supuesto, nunca lo era, pero algo en esa coincidencia le dolía de una manera extraña, como si el destino, sin pedir permiso, hubiera puesto delante de ella una posibilidad que no se parecía a las otras. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de levantarse sobre los tejados de San Bartolo, Jacinta se lavó la cara con agua fría, se trenzó el cabello con más cuidado del habitual y se puso el vestido gris que reservaba para pedir trabajo. No era bonito, pero estaba limpio. Guardó en un pañuelo las 2 tortillas duras que le quedaban, se cubrió con el rebozo y salió sin decirle a Eulalia a dónde iba. Ni siquiera ella misma quería pronunciarlo todavía. El camino hacia el norte comenzaba detrás del molino viejo y se estrechaba poco a poco entre nopales, piedras sueltas y mezquites resecos. A esa hora no había casi nadie, solo un arriero que bajaba con 2 mulas cargadas de leña y una anciana que caminaba hacia el arroyo con un cántaro en la cadera. Jacinta avanzó despacio al principio, como si todavía pudiera darse la vuelta sin sentirse cobarde. Pero cada paso la alejaba del pueblo, y con esa distancia algo comenzó a cambiar dentro de ella. El murmullo de las miradas ajenas, la lástima, la risa contenida, todo fue quedando atrás. Solo quedó el sonido de sus propios zapatos sobre la tierra dura y el latido de una decisión que ya no quería deshacerse. El cañón de los mezquites aparecía a lo lejos como una hendidura áspera entre lomas secas. No era un lugar hermoso en el sentido amable de la palabra. Era un paisaje duro, casi severo, hecho de piedra parda, arbustos bajos y un cielo inmenso que no ofrecía sombra con facilidad. Pero también tenía algo limpio, algo verdadero, como si allí las cosas no necesitaran fingir lo que eran. Después de casi una hora de camino, Jacinta vio la casa. Era una construcción de adobe con techo bajo, levantada a un costado de una cerca de madera sencilla. Tenía un corral pequeño, un tejabán para guardar leña y un horno de barro algo resquebrajado en la parte trasera. No era una casa miserable, pero tampoco cómoda. Era una casa trabajada, sostenida por manos que no habían tenido tiempo de pensar en adornos. Desde lejos se notaba que había niños, una camisa tendida demasiado baja, una rueda vieja apoyada junto al corral, una muñeca de trapo sentada en el escalón de la entrada, y también se notaba la ausencia de una mujer adulta en el orden quebrado de algunas cosas. La leña apilada con prisa, una cubeta volcada, una olla ennegrecida al sol, como olvidada después de ser lavada a medias. Jacinta se detuvo antes de llegar a la cerca. Sintió el impulso de regresar con una fuerza casi física. ¿Qué iba a decir? ¿Que había oído en el mercado que necesitaban una cocinera? ¿Que ella, la mujer a la que nadie quería cerca del fuego, venía a ofrecerse para cocinar? Se humedeció los labios, apretó los dedos contra la tela del rebozo
y avanzó los últimos metros. No tuvo que llamar. Un niño salió primero. Debía tener unos 11 años, tal vez 12, y cargaba un balde de agua con las dos manos. Era flaco, moreno, con el cabello oscuro cayéndole sobre la frente y una expresión demasiado seria para su edad. Al verla, se quedó inmóvil, no con insolencia, con alerta. ¿Busca a alguien?, preguntó. Jacinta tragó saliva. Busco al señor de la casa. El niño no respondió enseguida. La midió de arriba a abajo con la misma desconfianza contenida que ella había visto tantas veces en los adultos, pero en él no había crueldad, solo costumbre. Como si ya hubiera aprendido que las personas no llegaban hasta allí por cosas buenas. Antes de que pudiera decir algo más, una voz de niña sonó desde dentro. «Tomás, se está saliendo el atole». El muchacho giró la cabeza apenas un segundo, y ese segundo bastó para que Jacinta oliera el humo. Fue un olor pequeño, leve, apenas el aviso de algo pegándose al fondo de una olla, pero su cuerpo reaccionó como si estuviera otra vez dentro de la cocina de los Vergara. El pecho se le cerró, la nuca se le heló, los dedos empezaron a temblarle sin que pudiera impedirlo. Dio un paso atrás, luego otro. La respiración se le volvió corta. Vio, como en un relámpago, la tela encendida, el aceite derramado, el grito de Martina. No estaba allí, lo sabía, y aún así el miedo ya había llegado antes que la razón. La puerta de la casa se abrió de golpe. El hombre que salió no era como Jacinta lo había imaginado. Era más alto, más ancho de hombros, más cansado también. Llevaba una camisa arremangada y el cabello negro sujeto en la nuca con una tira de cuero. Tenía el rostro curtido por el sol, una barba corta de varios días y unos ojos oscuros, quietos, que parecían observar sin desperdiciar nada. En la mano derecha traía una cuchara de madera. La izquierda, la marcada, apenas la movía. La piel quemada le nacía desde la muñeca y subía irregular hasta perderse bajo la manga arremangada. No era una quemadura reciente, era una herida vieja, convertida ya en parte del cuerpo, parte de la vida. Lo primero que vio fue a Jacinta retrocediendo, lo segundo sus manos. No preguntó nada. Se volvió hacia el interior de la casa y dijo, con voz firme pero sin brusquedad: «Sara, baja el fuego». Ahora, una niña respondió desde dentro con un sí apurado. El humo disminuyó casi enseguida. Entonces él volvió a mirarla. Jacinta quiso hablar, disculparse, explicar que no era lo que parecía, pero el temblor no la dejaba ordenar la voz. Se avergonzó al instante. Allí estaba otra vez, delante de un fogón, delante de una mirada desconocida, convertida en la mujer que se descompone por un poco de humo. «No se está quemando nada grave», dijo él al fin. Su tono no tenía burla, tampoco compasión. Era simplemente una verdad dicha sin adornos. Jacinta bajó la vista, furiosa consigo misma. «Lo siento», murmuró. «Yo vine en mal momento». Se dio la vuelta, dispuesta a irse antes de que la humillación terminara de caer sobre ella. Pero la voz del hombre la detuvo. ¿Vino a pedir algo o a ofrecerlo? La pregunta fue tan directa que la obligó a detenerse. Se volvió despacio. El niño seguía allí, observando en silencio. Desde la puerta asomaban ahora dos niñas más pequeñas y un muchachito de no más de 6 años, todos con esa mezcla de curiosidad y cautela que tienen los niños cuando algo distinto entra en su rutina. Detrás, dentro de la casa, se alcanzaba a ver una mesa de madera, 2 bancos, un cántaro y la olla del atole todavía al fuego. Jacinta sintió que no le quedaba ya ningún lugar donde esconder la vergüenza, y tal vez por eso decidió decir la verdad. «Vine a preguntar si necesita cocinera». El silencio que siguió fue breve, pero denso. Una de las niñas abrió mucho los ojos. El muchachito miró a su hermano mayor como si quisiera confirmar que había escuchado bien. El hombre, en cambio, no cambió de expresión. Solo la miró con más atención. «¿Quién la mandó?» «Nadie». «Entonces, ¿cómo supo de esta casa?» Jacinta dudó, pero ya había dicho demasiado para empezar a mentir. «Lo oí en el mercado».
Él asintió apenas, como si eso confirmara algo que ya suponía. Pase. La invitación la desconcertó más que cualquier rechazo. No hace falta, respondió ella de inmediato. Si vino a hablar de trabajo, hace falta. No alzó la voz. No insistió 2 veces. Solo abrió un poco más el paso hacia la entrada y esperó. Jacinta tardó unos segundos en moverse. No era miedo exactamente lo que sentía ahora, sino una descolocación profunda. Los rechazos del pueblo la habían acostumbrado a ciertos gestos, el juicio rápido, la desconfianza visible, la negativa inmediata, pero aquel hombre no estaba reaccionando como los demás. No la estaba salvando tampoco, solo estaba dejando espacio para que hablara. Y eso, después de tantos días de humillación, resultaba casi más difícil de soportar. Entró. La casa olía a maíz cocido, leña y ropa secándose cerca del fuego. Era un olor de vida usada, de días largos y noches cortas. La cocina-comedor ocupaba casi todo el espacio principal. Había una mesa grande, 5 platos desiguales, una repisa con frascos, 2 sartenes colgadas y un fogón de barro junto a la pared del fondo. Todo estaba limpio, pero no del modo prolijo de una casa atendida con descanso, sino del modo urgente de quien limpia mientras corre detrás de otras necesidades. La niña que había bajado el fuego tendría unos 9 años. Sostenía la cuchara con seriedad absoluta, como si estuviera cumpliendo una tarea importante. El muchachito de 6 se escondió medio cuerpo detrás de su falda. Otra niña, de unos 8, tenía una trenza mal hecha y las rodillas llenas de polvo. En un rincón, sobre una silla, dormía la más pequeña, una criatura de 3 o 4 años con la boca entreabierta y el cabello revuelto. 5 hijos, pensó Jacinta. 5. El hombre dejó la cuchara sobre la mesa. Me llamo Elías Taza. Ella asintió. Jacinta Olvera. Él señaló una silla. Siéntese. Jacinta obedeció, aunque seguía sintiendo el temblor escondido en las manos. Las ocultó bajo el rebozo. Elías no se sentó enseguida. Sirvió un poco de atole en una taza de barro, probó apenas y la apartó. Luego se apoyó con la cadera en el borde de la mesa a una distancia prudente. ¿Ha trabajado en cocina antes? La pregunta era lógica, pero a Jacinta le dolió como si removiera algo mucho más profundo. Sí, 6 años en la hacienda de los Vergara. Antes ayudé en una casa grande en Arispe. Sé hacer pan, guisos, caldos, conservas, lo que haga falta. Elías escuchó sin interrumpir. ¿Y por qué no está trabajando allá? Ahí estaba, la parte inevitable. Jacinta miró el fogón apagado a medias, la olla, la leña apilada. Luego levantó los ojos hacia él porque hubo un incendio. No dijo más, no podía. Pero algo en su voz bastó. Elías miró sus manos. Después, sin decir palabra, bajó la vista hacia la suya propia, la quemada, apoyada contra la mesa. No fue un gesto teatral, fue apenas un segundo, un reconocimiento silencioso, pero Jacinta lo vio y por primera vez en mucho tiempo alguien no apartó la mirada de sus temblores como si fueran una falta. Los niños seguían callados, hasta que el más pequeño tiró suavemente de la camisa de Elías. ¿Ella sí sabe hacer pan? Elías no respondió enseguida. Miró a Jacinta. Y lo que no sabía ninguno de los dos era que aquella pregunta infantil, sencilla y desnuda, estaba a punto de abrir la primera grieta en el muro que ambos llevaban años levantando contra el mundo. Elías no respondió enseguida, miró a Jacinta. Y lo que no sabía ninguno de los dos era que aquella pregunta infantil, sencilla y desnuda, estaba a punto de abrir la primera grieta en el muro que ambos llevaban años levantando contra el mundo. Jacinta sintió que la garganta se le apretaba, no por la pregunta, sino por la forma en que había sido hecha. Sin malicia, sin prueba, sin la crueldad pequeña de los adultos que ya habían decidido que ella no servía. Aquel niño solo quería saber si alguien por fin podía devolverle a la casa algo tan simple como el olor del pan. Sí, respondió ella al cabo de un instante, sí sé hacer pan. El pequeño la miró con una esperanza tan limpia que Jacinta tuvo que bajar los ojos.
Elías, en cambio, siguió observándola en silencio, como si quisiera distinguir no solo lo que decía, sino también cuánto de eso podía sostenerse en la realidad. «Mi hijo se llama Benjamín», dijo al fin, apoyando una mano suave sobre la cabeza del niño. «La mayor es Sara. Luego vienen Lucía, Tomás y la pequeña Alma». Jacinta asintió despacio, mirando a cada uno. Sara, la niña del fogón, se mantenía recta, con una gravedad impropia de sus años. Lucía, la de la trenza mal hecha, parecía más inquieta, más viva en el gesto. Tomás era el muchacho que había salido primero con el balde y que ahora seguía de pie cerca de la puerta, desconfiado, pero atento. Alma dormía sin enterarse de nada, con una mejilla apoyada en el respaldo de la silla. «¿Y usted?», preguntó Elías. «¿Tiene familia en el pueblo?». Jacinta negó con la cabeza. «No, marido». Otra vez negó. «No». Elías guardó silencio un momento. Luego se apartó de la mesa y fue hasta una alacena baja. Abrió la puerta, revisó el interior y sacó una bolsa de harina casi vacía. La dejó sobre la mesa entre ambos. Después levantó un frasco pequeño con levadura, lo agitó apenas y lo volvió a dejar en su sitio. «Me queda harina para 2 días», dijo. «Tal vez 3 si se estira». La mujer que venía a ayudar algunas tardes dejó de venir hace 2 semanas. Dice que el camino le queda lejos, pero lo que no dijo fue lo otro. No hacía falta que lo explicara. Jacinta entendió. El pueblo, los rumores, el miedo viejo que siempre encontraba excusas nuevas. Elías siguió hablando con la misma voz medida. «Yo puedo hacer tortillas, puedo hervir frijoles, puedo mantener a mis hijos comiendo lo suficiente para que no se me enfermen, pero no alcanzo a todo. La leña, el corral, los viajes al pueblo, la ropa, la casa. Y desde que me pasó esto», levantó apenas la mano izquierda. La quemadura tensó la piel desde la muñeca hasta parte de los dedos. No era una mano inútil, pero sí una mano limitada. Había movimientos que le costaban, fuerza que ya no estaba completa. «No amaso bien», terminó. Jacinta no dijo nada. Solo miró aquella mano y sintió, por primera vez, que no estaba frente a alguien que la examinaba desde arriba, sino frente a alguien que conocía de cerca la humillación de no poder hacer con el cuerpo lo que antes salía sin pensar. «No le voy a mentir», continuó él. «Si se queda, el trabajo es mucho, y no puedo pagarle gran cosa. 2 pesos por semana, comida y, si hace falta, un catre en el cuarto del fondo hasta que se acomode». Aquello era más de lo que había esperado, mucho más. Y sin embargo el miedo seguía allí, terco, agazapado. Jacinta juntó las manos bajo el rebozo para que el temblor no se notara tanto. «Hay días buenos y días malos. Jotratila». Elías no apartó la vista. «Ya lo vi». No había dureza en sus palabras, solo una aceptación sobria. Jacinta respiró hondo. «A veces puedo trabajar sin problema. A veces el fuego o el humo me toman por sorpresa. No siempre, pero pasa. Y cuando pasa, mis manos…». No terminó la frase. No hacía falta. Elías volvió a mirar sus dedos escondidos. «No necesito perfección», dijo. «Necesito verdad. Si me dice que puede intentarlo, me basta para empezar». Aquella respuesta la dejó quieta, porque no era indulgencia, no era piedad. Era algo más difícil y más digno, una oportunidad sin adornos. Sara, que había permanecido callada junto al fogón, habló por primera vez. «Papá, el atole ya está». Elías asintió. «Sirve para todos». La niña obedeció de inmediato. Tomás fue a buscar tazas. Lucía acercó los bancos. Benjamín no dejó de mirar a Jacinta ni un segundo, como si temiera que fuera a desaparecer antes de que el pan se volviera real. En pocos minutos la mesa estuvo servida con una naturalidad que conmovió a Jacinta más de lo que habría querido admitir. No había abundancia. El atole era claro. Las tortillas del día anterior estaban algo tiesas, pero había orden. Había costumbre de mantenerse en pie. «Coma algo», dijo Elías, señalando una taza vacía. «No hace falta». «Sí hace». Jacinta dudó. Hacía 2 días que apenas comía lo suficiente para no marearse.
Aceptó la taza en silencio. El primer sorbo le calentó el pecho de una manera casi dolorosa. No recordaba cuándo había sido la última vez que alguien le había servido algo sin exigir nada a cambio inmediato, sin mirarla como un estorbo, sin medir si merecía o no ese gesto. Mientras comían, los niños la observaban con la discreción fallida de quienes todavía no aprenden a disimular la curiosidad. Lucía fue la primera en rendirse. ¿De verdad sabe hacer pan con manteca?, preguntó. Tomás le lanzó una mirada para que se callara, pero ya era tarde. Jacinta, para su propia sorpresa, casi sonrió. Sí, y empanadas. También. Benjamín se inclinó hacia adelante. ¿Y buñuelos? Sara le dio un pequeño codazo. No estés pidiendo, pero Elías no los reprendió. Solo siguió mirando a Jacinta, atento a su reacción. «Sé hacer buñuelos», dijo ella. El brillo en los ojos del niño menor fue tan inmediato que algo se aflojó dentro de la protagonista. Algo pequeño, casi invisible, pero real. Después de comer, Elías la llevó a ver el cuarto del fondo. Era estrecho, con una cama de madera, una manta doblada y una caja que hacía de mesa. La ventana daba al corral. No era mejor que el cuarto de Eulalia, pero tenía una diferencia inmensa. Allí no se sentía provisional. Allí había una posibilidad. «No tiene que decidir ahora mismo», dijo Elías desde la puerta. «Si quiere volver al pueblo y pensarlo, está bien». Jacinta miró el catre, la manta, la luz seca entrando por la ventana. Volver al pueblo significaba volver a la cuenta regresiva, volver a las miradas, volver al sábado. «Si me quedo», dijo despacio, «quiero probar primero». Elías asintió. «¿Probar?» «Hoy, en la cocina, antes de que decida contratarme de verdad». Él la observó unos segundos. «Está bien». Regresaron a la cocina. Sara ya había recogido las tazas. Tomás salió hacia el corral. Lucía entretenía a Alma, que acababa de despertar con el cabello hecho un nido. Benjamín se sentó en un banco, listo para presenciar cualquier milagro doméstico que ocurriera. Elías puso la bolsa de harina sobre la mesa. «¿Qué necesita?» Jacinta tragó saliva. Acercarse al fogón otra vez, tan pronto, era una temeridad. Pero había algo en esa casa que no se parecía a las otras. Allí nadie esperaba verla fallar para confirmarse superiores. Allí había hambre, cansancio y una necesidad concreta, y eso hacía toda la diferencia. Agua tibia, un poco de sal, la manteca que tenga. Sara se movió antes de que Elías lo pidiera. La niña trajo un cuenco. Lucía alcanzó la sal. Elías abrió el tarro de manteca con la mano buena y lo dejó junto a la harina. Jacinta respiró hondo, se lavó las manos en la palangana y se colocó frente a la mesa. El primer contacto con la harina la estremeció, no por miedo, por memoria. Durante un instante fugaz, sus dedos recordaron quiénes habían sido antes del incendio. Cómo medían, cómo unían, cómo daban forma. Vertió el agua poco a poco. Mezcló. Al principio el temblor estuvo allí, leve, escondido en la muñeca, pero la masa exigía otra clase de atención, una atención completa, y mientras sus manos trabajaban, algo en su respiración empezó a ordenarse. Nadie habló. Niños y padre observaban en un silencio casi reverente. Jacinta amasó despacio, no con la velocidad de antes, pero sí con una precisión que parecía venir de un lugar más hondo que el miedo. Elías lo notó. Vio cómo el temblor seguía existiendo y aún así no dominaba del todo. Vio la concentración feroz con que aquella mujer peleaba, sin espectáculo, por recuperar una pequeña parte de sí misma. «Tomás», dijo de pronto, «trae más leña». El muchacho salió enseguida. Jacinta se tensó apenas al escuchar la palabra, pero no levantó la vista. Siguió trabajando. Sara encendió el horno de barro exterior bajo la indicación de su padre. El humo tardó unos minutos en subir. Jacinta lo vio por la ventana, lo olió, sintió el aviso del miedo recorriéndole la espalda. Las manos se le endurecieron sobre la masa. Elías lo notó de inmediato. «Míreme», dijo. Ella alzó los ojos, sorprendida.
No mire el humo, míreme. Fue una orden extraña, serena, firme. Jacinta obedeció casi sin entender por qué. Todavía no pasa nada, continuó él. Está en esta casa, está amasando. Mi hija está junto al horno. Yo estoy aquí. No se está quemando nada. Cada frase era corta, concreta, como si le estuviera tendiendo tablas sobre un río para que pudiera cruzar sin caer dentro del recuerdo. Jacinta tragó saliva. El aire seguía costándole, pero algo en aquella voz, en aquel modo de devolverla al presente sin tocarla, empezó a sostenerla. Siga, dijo Elías. Y ella siguió, y ella siguió. No fue una victoria limpia. El miedo no desapareció, el temblor tampoco. Pero la masa terminó de hacerse. Los panes pequeños quedaron formados sobre la tabla. Sara los llevó al horno con el cuidado de quien transporta algo precioso. Lucía no dejó de sonreír en secreto. Benjamín estaba tan quieto que parecía contener la respiración por todos. Los minutos de espera se hicieron largos. Jacinta permaneció de pie, con las manos cubiertas de harina y el corazón golpeándole fuerte. Si el pan salía mal, si se quemaba, si el olor del horno la vencía, todo terminaría ahí. Pero lo que salió del barro caliente, al cabo de un rato, fue otra cosa. El primer olor fue tenue, luego creció. Pan, pan de verdad, no tortilla recalentada, no masa hervida a medias, pan recién hecho, con corteza dorándose y un aroma que llenó la cocina entera hasta volverla distinta. Benjamín soltó un sonido entre risa y asombro. Lucía aplaudió una sola vez antes de taparse la boca. Sara sostuvo la bandeja con una seriedad emocionada que no lograba esconder del todo. Tomás volvió a entrar desde el corral y se quedó inmóvil en la puerta, respirando ese olor como si hubiera regresado algo que no esperaba volver a tener. Elías miró los panes, luego miró a Jacinta, y por primera vez desde que ella llegó, algo se ablandó en su rostro. No era una sonrisa completa, era apenas el principio de una. Quédese, dijo, solo eso. Pero en esa palabra había trabajo, refugio, pan y una forma nueva de dignidad. Jacinta bajó la vista de golpe porque sintió que, si seguía mirándolo, iba a llorar. Y ella ya había llorado demasiado en lugares que no lo merecían. Lo que no sabía era que aquella tarde, mientras el olor del pan recién hecho se pegaba a las paredes de adobe y 5 niños mordían con cuidado los bordes todavía calientes, en San Bartolo ya empezaban a correr murmullos. Alguien la había visto tomar el camino del norte. Alguien más la había visto entrar en la casa del Apache viudo, y el pueblo, que nunca perdonaba a una mujer cuando dejaba de pedir permiso para sobrevivir, estaba a punto de volver los ojos hacia ella con una crueldad renovada. El pan todavía estaba tibio cuando Jacinta comprendió que no solo había aceptado un trabajo, había cruzado una frontera invisible, una de esas que no aparecen en los mapas, pero que cambian por completo la manera en que el mundo empieza a mirar a una mujer. Esa primera tarde se quedó hasta que el sol comenzó a caer detrás de las lomas secas del cañón. Ayudó a Sara a limpiar la mesa, acomodó la harina restante en un frasco mejor cerrado, revisó la olla de frijoles para la noche y apartó, casi sin pensarlo, 2 pedazos de pan para el desayuno del día siguiente. Lo hizo con la naturalidad de quien ha vivido siempre dentro de una cocina, y sin embargo, cada gesto llevaba una emoción nueva. No era el orgullo entero de antes. Todavía no, era algo más humilde y quizá más verdadero. La sensación temblorosa de no estar del todo perdida. Los niños se acostumbraron a su presencia con una rapidez que la desarmó. Benjamín la seguía con preguntas pequeñas, si el pan podía hacerse dulce, si el maíz viejo servía para otra cosa, si las empanadas de calabaza eran mejores que las de piloncillo. Lucía era más atrevida, abría frascos, metía los dedos donde no debía y hablaba sin medir demasiado. Sara, en cambio, observaba, miraba a Jacinta con la cautela silenciosa de quien ya había visto pasar demasiadas cosas por aquella casa, y no pensaba entregar su confianza sin razones suficientes.
Tomás permanecía en el borde, entre el corral y la puerta, como si se hubiera acostumbrado a ocupar el lugar de un hombrecito antes de tiempo. Y Alma, la más pequeña, tardó apenas media hora en acercarse con su muñeca de trapo para sentarse en el suelo de la cocina junto a donde Jacinta amasaba. Elías no estorbaba ni vigilaba, simplemente estaba, entraba con leña, salía al corral, volvía con agua, hablaba poco, pero en ese silencio suyo no había frialdad, había respeto. No le preguntó a Jacinta por el incendio otra vez, no quiso saber más de lo que ella había podido decir. Tampoco le ofreció una compasión incómoda. La trató como a una mujer que trabajaba, y eso, después de tantos días de humillación en el pueblo, resultaba casi doloroso de tan raro. Cuando la noche terminó de caer, Elías le alcanzó una lámpara pequeña y la acompañó hasta el cuarto del fondo. «Puede traer sus cosas mañana», dijo, «si decide quedarse de verdad». Jacinta sostuvo la lámpara con las dos manos. La luz le iluminó apenas el rostro cansado. «Ya decidí». Elías asintió una sola vez. «Entonces mañana salgo temprano al pueblo. Si quiere, la dejo cerca de la casa de la viuda para que recoja lo suyo». Ella estuvo a punto de decir que podía ir sola, pero el cansancio le pesaba en los huesos y la idea de caminar de vuelta en la oscuridad la vencía más de lo que quería admitir. «Gracias», murmuró. Él no respondió de inmediato. Solo miró la lámpara, luego el temblor leve que todavía le quedaba en los dedos. «Hoy lo hizo bien», dijo al fin. Jacinta no supo qué contestar. Cerró la puerta despacio y se quedó un largo rato de pie, sola en el cuarto estrecho, con la lámpara en la mano y el corazón latiéndole de una manera extraña. Hacía mucho tiempo que nadie le decía algo así sin tono de sorpresa, sin condescendencia, sin ese veneno pequeño que a veces se esconde en los elogios cuando vienen de gente que ya te considera menos. Durmió poco, pero durmió mejor que en muchas semanas. A la mañana siguiente, antes del amanecer, la casa ya estaba despierta. Elías preparaba los aparejos para ir al pueblo. Tomás llenaba cubetas. Sara avivaba el fuego. Jacinta salió del cuarto con el cabello recogido y el vestido aún arrugado de la noche, pero con una decisión nueva en el cuerpo. Sin pedir permiso, se ató el delantal que Sara le señaló en una repisa y empezó a trabajar como si ya perteneciera a la rutina de la casa. Hizo café de olla con canela. Calentó el pan del día anterior sobre el comal, lo justo para que recuperara un poco de vida. Preparó huevos revueltos con cebolla y chile seco, estirándolos con la habilidad antigua de quien sabe alimentar a muchos con poco. Cuando los niños se sentaron a la mesa, el olor del desayuno había vuelto la cocina algo más cálida que el simple fuego. Elías la observó un momento mientras terminaba de ajustar la montura del caballo. «Regreso antes del mediodía», dijo. «No compre nada a crédito si alguien pasa ofreciendo. Y si Alma vuelve a toser, Sara sabe dónde está el jarabe». No estaba hablándole solo a Jacinta, pero tampoco la estaba excluyendo. Era una manera silenciosa de incorporarla a la casa sin discursos. «Está bien», respondió ella. Él tomó el sombrero, se lo acomodó y antes de salir añadió: «Si en el pueblo preguntan, diré que ya tengo cocinera». No era una advertencia, era una decisión. Jacinta sintió un nudo breve en el pecho, porque lo que él acababa de decir con tanta sencillez iba a tener consecuencias. Los dos lo sabían. El camino de regreso a San Bartolo fue más corto de lo que le había parecido el día anterior, quizá porque esta vez iba sentada en la carreta junto a Elías, con la caja de latón vacía entre las piernas y un silencio espeso acompañándolos. No era un silencio incómodo, pero estaba lleno de cosas no dichas. El pueblo, el qué dirán, la rareza evidente de esa escena. Una mujer sola regresando con un hombre al que todos nombraban con recelo. Eulalia abrió la puerta apenas Jacinta llamó. Al verla junto a la carreta, frunció el ceño de una manera casi automática. «No por maldad, por alarma. Pensé que te habías ido sin avisar», dijo. «Vine por mis cosas». La viuda miró a Elías por encima del hombro de Jacinta. Lo reconoció enseguida. En San Bartolo casi todos reconocían a Elías Taza, aunque pocos hubieran cruzado con él más de 4 palabras seguidas.
¿Te vas con él?, preguntó en voz más baja. Jacinta sostuvo la mirada. Me voy a trabajar. Eulalia quiso decir algo más, pero se contuvo. Tal vez porque vio en el rostro de la joven algo que no había visto en días. Una firmeza cansada, sí, pero firme al fin. La dejó pasar. Jacinta recogió su caja de latón, dobló las dos mantas, guardó la peineta, el vestido azul, el pañuelo donde llevaba escondidas sus pocas monedas y la fotografía desvaída de la cocina de los Vergara en tiempos mejores. Tardó menos de 10 minutos, no tenía mucho más. Cuando salió otra vez al patio, Eulalia la tomó suavemente del brazo. La gente va a hablar, susurró. Jacinta bajó la vista un segundo, luego la levantó. La gente ya hablaba, la viuda no insistió. Solo apretó los labios y la soltó. Subir la caja a la carreta fue más difícil de lo esperado, porque en la calle ya había ojos mirando. La mujer del boticario fingía barrer la acera de enfrente. Dos muchachos del mesón se habían detenido con costales al hombro. Un carnicero que pasaba con su mula redujo el paso apenas lo suficiente para escuchar mejor. Elías no dijo nada. Tomó la caja con la mano buena, la acomodó detrás del asiento y esperó a que Jacinta subiera. Lo hizo sin teatralidad, pero con una calma tan segura que el gesto pareció más contundente que cualquier defensa. Y entonces ocurrió lo primero. La voz vino desde la acera de enfrente. Delgada, agria, imposible de no oír. Pobrecita, dijo la mujer del boticario, sin molestarse en fingir que no hablaba para todos. Primero se le quema la cocina y ahora va a meterse al monte con una pase viudo. ¡Qué destino! Hubo una risita contenida, luego otra. Jacinta sintió que la sangre le subía al rostro con una mezcla de vergüenza y rabia. El viejo impulso de encogerse, de bajar la cabeza y soportar, estuvo a punto de imponerse. Pero Elías giró el rostro hacia la mujer con una lentitud que heló el aire. No alzó la voz, no hizo un gesto brusco, solo la miró. Y en esa mirada había algo tan firme, tan cansado de la mezquindad ajena, que la mujer dejó de barrer. Bajó los ojos. El carnicero siguió de largo. Los muchachos cargaron otra vez los costales, como si recordaran de pronto que tenían prisa. Elías tomó las riendas. «Suba bien los pies», dijo, como si nada hubiera pasado. Jacinta obedeció. La carreta echó a andar. No fue hasta que dejaron atrás las últimas casas del pueblo que ella pudo respirar con normalidad. «Lo siento», murmuró al fin. Elías no la miró. «¿Por qué?» «Por meterlo en esto». Él tardó unos segundos en responder. «Yo ya estaba en esto antes de que usted llegara». La frase cayó entre ambos con el peso sobrio de una verdad antigua. Jacinta volvió la vista al camino. Entendió entonces que aquella casa apartada no solo estaba lejos del pueblo por geografía, también estaba fuera del permiso social que San Bartolo concedía a quienes consideraba suyos. Elías y sus hijos vivían bajo juicio desde antes. Ella solo se había unido a una condena que ya existía. Pero algo había cambiado. Ahora no la enfrentaban solos. Los días siguientes trajeron una rutina nueva y con ella un alivio que parecía casi indecente después de tanta incertidumbre. Jacinta se levantaba antes de que clareara. Encendía el fuego con Sara, aunque todavía necesitaba respirar hondo antes de acercar la yesca. Preparaba café, tortillas, guisos sencillos. Aprendió en qué rincón guardaban la manteca, cuánto frijol quedaba en los costales, cómo le gustaba a Alma la leche tibia y qué chile podía comer Benjamín sin ponerse a llorar. La casa empezó a responder a su presencia, no porque se volviera perfecta, sino porque el trabajo dejó de estar roto por todas partes. También los niños cambiaron. Benjamín dejó de preguntar si sabía hacer pan y empezó a preguntar cuándo lo haría otra vez. Lucía se le pegaba a la falda para ayudar a lavar verduras. Sara, la más reservada, comenzó a dejarle cosas preparadas antes de que ella las pidiera: agua caliente, la tabla limpia, el cuchillo afilado. Tomás siguió manteniendo distancia, pero ya no la observaba con sospecha, sino con la atención seria de quien evalúa si una presencia nueva será capaz de quedarse. Y Alma, que al principio solo la miraba, terminó dormida una tarde con la cabeza apoyada en su regazo mientras Jacinta desgranaba maíz.
Fue en esa misma tarde cuando Elías regresó del corral, se quedó quieto en la puerta y contempló la escena sin decir nada. La niña dormida, la mujer inclinada sobre el maíz, la luz del atardecer entrando oblicua por la ventana. No había nada extraordinario, y sin embargo, algo en esa imagen le apretó el pecho de un modo que no esperaba. Porque por primera vez desde la muerte de su esposa, la casa no parecía solo resistir. Parecía vivir, pero el valle no iba a permitir tanta calma. El primer golpe llegó un jueves, cuando Jacinta bajó con Tomás al pueblo para comprar harina, jabón y un poco de piloncillo. Habían calculado el dinero con cuidado. No sobraba casi nada. Elías les había dado instrucciones precisas y un carro pequeño para volver con la carga. Todo iba bien hasta que entraron a la tienda de ultramarinos de don Severiano. El hombre, que siempre vendía con una sonrisa aceitosa y palabras demasiado amables, vio a Jacinta apenas cruzó la puerta. Sonrió, pero no como antes. Vaya, vaya, dijo, apoyando los codos en el mostrador. Así que es cierto. Tomás se tensó junto a ella. Queremos 10 libras de harina, dijo el muchacho, sin rodeos. Don Severiano ni lo miró. No sabía que el señor Taza necesitara empleada fija, menos una tan delicada. Jacinta sintió el ardor de la vergüenza subirle por la nuca. Solo venimos por harina, dijo, obligándose a mantener la voz firme. Claro, y jabón, y piloncillo, todo muy decente. La palabra decente quedó flotando con una suciedad tan evidente que hasta Tomás, que apenas tenía 12 años, apretó los puños. Mi papá paga al contado, dijo. Ahora sí don Severiano lo miró, y sonrió peor. No estoy diciendo otra cosa, muchacho. Solo que en este pueblo todavía nos sorprenden ciertas elecciones. Jacinta quiso responder. Quiso decirle que la sorpresa real era la mezquindad de hombres como él. Quiso defenderse. Pero el viejo reflejo de la humillación le cerró la garganta. Fue Tomás quien dio un paso adelante. Pese la harina, dijo, el tendero lo hizo al fin, pero despacio, disfrutando del momento. Cuando Jacinta tomó el paquete, notó que le temblaban las manos. Don Severiano lo vio también. Tenga cuidado, murmuró. No vaya a tirar la compra, o a incendiarme la tienda. La frase fue pequeña, casi dicha al pasar, pero a ella le atravesó el pecho como una cuchillada. Tomás dejó caer de golpe la moneda sobre el mostrador. Vámonos, salieron sin mirar atrás. El aire de afuera estaba caliente y seco. Jacinta llegó hasta el carro y apoyó ambas manos en la madera para no desmoronarse. El muchacho tardó unos segundos en hablar. No le haga caso. Ella tragó saliva con dificultad. Ya estoy acostumbrada. Tomás la miró de una manera que no parecía de niño. Eso no quiere decir que esté bien. La sencillez de aquella defensa la desarmó por completo. Lo que Jacinta no sabía era que, a esa misma hora, en la herrería de la plaza, otro rumor ya estaba creciendo. Y esta vez no se trataba solo de burlas. Alguien había empezado a decir que una mujer sola viviendo en casa de Elías Taza no podía ser simplemente cocinera. Alguien insinuaba otra cosa. Algo peor, algo que en un pueblo como San Bartolo podía ensuciar una reputación para siempre. Y esa mentira, tarde o temprano, iba a llegar hasta la puerta del cañón. Y esa mentira, tarde o temprano, iba a llegar hasta la puerta del cañón. Llegó 2 días después, con botas bien lustradas, sombrero claro y una autoridad prestada que olía más a costumbre que a justicia. Era domingo por la tarde. El viento había bajado un poco, y la luz del valle entraba tibia por la ventana de la cocina. Jacinta estaba terminando de colar unos frijoles mientras Sara desgranaba el último maíz de la semana y Alma dormía sobre una manta en el rincón más fresco de la casa. Benjamín y Lucía jugaban con piedritas en el umbral. Tomás ayudaba a su padre a reparar una tabla del corral. Todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Fue entonces cuando se escucharon los caballos. No 1, 3. Elías levantó la cabeza antes de que nadie dijera nada. Jacinta también lo sintió. No era solo el sonido, era esa forma particular en que el aire cambia cuando la calma está a punto de romperse. Tomás dejó la tabla en el suelo.
Viene gente. Elías se limpió las manos en el pantalón y caminó hacia el frente de la casa con la serenidad de quien no corre, porque ya conoce demasiado bien el rostro de los problemas. Jacinta lo siguió hasta la puerta, sin acercarse del todo, y cuando vio quienes desmontaban junto a la cerca, algo en su pecho se endureció. El primero era el padre Julián, el cura de San Bartolo, un hombre de barba bien recortada, voz grave y ojos cansados, que solía hablar de caridad los domingos y de orden el resto de la semana. A su lado estaba don Severiano, el tendero, con esa media sonrisa que no llegaba jamás a los ojos. El tercero era Hilario Becerra, regidor suplente del pueblo y propietario de 2 parcelas mediocres que defendía como si fueran un reino. Ninguno de los 3 había ido hasta esa casa por pan. Elías se detuvo a unos pasos de la entrada. No bajó la mirada. No saludó primero. Fue el cura quien habló. «Buenas tardes, Elías. Padre». El hombre echó una ojeada rápida a la casa, a los niños, a Jacinta medio visible en la sombra de la cocina. Después volvió a fijar la vista en él. «Volmisores o suers». Elías no se movió. Entonces conversuers. Don Severiano soltó una risita breve, como quien ya disfruta del momento antes de que empiece. El padre Julián aclaró la garganta. Han llegado comentarios al pueblo, comentarios insistentes, sobre la situación de esa mujer en esta casa. Jacinta sintió que el calor le subía al rostro, pero no retrocedió. Elías tampoco. «Tiene nombre», dijo él con calma. «Se llama Jacinta Olvera. Trabaja aquí». Hilario intervino por primera vez. «Eso es precisamente lo que algunos dudan». El silencio cayó pesado. Lucía había dejado de jugar. Benjamín se había acercado al marco de la puerta. Sara apretaba entre los dedos los granos de maíz sin darse cuenta. Elías miró uno por uno a los 3 hombres. «Mis hijos están escuchando». Don Severiano se encogió de hombros. «Entonces mejor que sepan en qué clase de casa viven». Jacinta dio un paso al frente. No pensó, solo lo hizo. «Basta». La palabra salió más firme de lo que ella misma esperaba. Los 3 hombres la miraron. Era la primera vez, desde que llegaron, que la reconocían de verdad como parte de la escena y no como un objeto del que se habla sin pedirle voz. «Trabajo en esta casa desde hace casi 2 semanas», continuó. «Cocino limpio, remiendo ropa, cuido a los niños cuando hace falta. Me pagan por eso. No le debo explicaciones al pueblo». El irayo frunció la boca. Cuando una mujer vive bajo el techo de un hombre viudo, sí las debe. Elías dio un paso adelante. No fue brusco, pero bastó para que los otros 2 se tensaran. «No, no las debe». El padre Julián levantó una mano, intentando recuperar el control moral del momento. «Nadie ha venido a humillarla, hija. Solo queremos evitar un escándalo. El pueblo observa. Los niños crecen. ¿La reputación de quién?», preguntó Jacinta, y esta vez su voz llevaba una herida antigua convertida en filo. «La mía, la de él, la de sus hijos. Porque cuando yo pedí trabajo en el pueblo, nadie habló de reputación, solo se rieron de mis manos. Y cuando este hombre necesitaba ayuda para alimentar a 5 niños, nadie habló de caridad. Solo miraron para otro lado». Don Severiano enrojeció. «No venga a darnos lecciones. No, ustedes vinieron a dármelas a mí». El padre Julián guardó silencio. Tal vez porque por primera vez la verdad estaba sonando más limpia que su visita, pero Hilario no había terminado. «Sea como sea, esto no puede seguir así. Si la mujer va a quedarse, debe haber orden, un vínculo claro. O se va». Los niños entendieron más de lo que cualquier adulto habría querido. Alma despertó sobresaltada por el cambio en las voces. Benjamín buscó la mano de Sara. Tomás, desde atrás de su padre, clavó los ojos en Hilario con un odio demasiado viejo para su edad. Jacinta sintió que el suelo se abría bajo sus pies, porque aquella era la trampa perfecta. Si se iba, perdía el único lugar donde había recuperado algo de dignidad. Si se quedaba, la obligaban a aceptar que su presencia solo podía justificarse bajo el permiso de un hombre. Elías volvió apenas la cabeza hacia ella. Solo un segundo.
Pero en ese segundo ella vio algo que no esperaba. No duda, no vergüenza, decisión. Entonces habló. Jacinta no se va. Hilario dio un paso adelante. ¿Y con qué derecho lo decide usted? Elías lo miró de frente. Con el derecho del hombre que sostiene esta casa, con el derecho del padre de esos niños, y con el derecho de alguien que ya se cansó de que el pueblo venga a ordenar lo que no alimenta. El padre Julián intentó intervenir otra vez. Elías, pero él no le permitió terminar. Si quieren una palabra clara, aquí la tienen. Ella se queda porque yo quiero que se quede, porque mis hijos la necesitan, porque esta casa está mejor desde que ella entró, y porque nadie en San Bartolo movió un dedo cuando yo no podía con todo. Jacinta sintió que el corazón le golpeaba tan fuerte que casi le dolía respirar. Don Severiano soltó, venenoso, «Eso suena a otra cosa». Y fue entonces cuando ocurrió lo que lo cambió todo. No habló Elías, no habló Jacinta, habló Sara. La niña dejó el maíz sobre la mesa, salió de la cocina con la espalda recta y se colocó al lado de su padre. Tenía apenas 9 años, pero en ese instante la sostuvo algo más fuerte que la infancia. «Si ella se va», dijo, mirando al cura con los ojos llenos de una calma que no era propia de una niña, «nosotros volvemos a pasar hambre. Mi papá vuelve a trabajar de noche. Alma vuelve a dormirse llorando. Benjamín vuelve a pedir pan fiado. Y yo vuelvo a hacerle comida quemada a mis hermanos porque todavía no me sale bien». El silencio fue total. Sara tragó saliva, pero no bajó la mirada. «Ustedes no vinieron cuando mamá murió, no vinieron cuando papá se quemó la mano, no vinieron cuando Lucía tuvo fiebre y no había quien fuera por agua porque todos estábamos cansados. Pero ahora sí vienen. ¿Por qué?». Nadie respondió. La niña miró a Jacinta. Luego volvió sus ojos al padre Julián. «Ella no nos quitó nada, nos devolvió cosas». El cura bajó la vista por primera vez desde que había llegado. Oblin, y algo pequeño, casi invisible, empezó a cambiar. No era una victoria todavía, pero la grieta ya estaba hecha. Hilario fue el primero en romper el silencio, incómodo, derrotado en una discusión que jamás esperó perder frente a una niña. «No corresponde que una criatura se meta en asuntos de adultos. Se metió porque ustedes trajeron sus asuntos hasta la puerta de su casa», dijo Elías. Don Severiano miró al padre Julián, buscando apoyo. No lo encontró. El cura tenía el rostro sombrío, como si acabara de escuchar una verdad que no quería llevarse de vuelta al pueblo, pero que ya no podía desoír. Finalmente, habló con voz más baja. «No vine a hacer daño». «Pero lo hizo», respondió Jacinta. El hombre asintió apenas. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero real. Miró a Sara, luego a los otros niños, luego a Elías y por último a Jacinta. «Diestas camadieso atrovilas, casos naviltas a Sarag. Si esa casa está en paz, no seré yo quien la rompa más». Hilario resopló, disgustado. Don Severiano apretó la mandíbula. Ninguno de los dos estaba conforme. Pero la autoridad moral que habían traído montada en caballos empezaba a desmoronarse frente a una verdad demasiado concreta. 5 niños, una casa sostenida con dificultad y una mujer que no había llegado a destruir nada, sino a mantenerlo vivo. El padre Julián se volvió hacia sus acompañantes. «Nos vamos». Hilario quiso discutir. No pudo. Don Severiano montó con rabia seca. El cura hizo una leve inclinación de cabeza, no exactamente una disculpa, pero sí algo menos soberbio que su llegada. Después se marcharon. Los caballos se alejaron levantando polvo, y solo cuando el ruido desapareció del todo, la tensión salió de la casa como si alguien hubiera abierto una compuerta invisible. Alma comenzó a llorar. Lucía se abrazó a la falda de Jacinta. Benjamín se sentó de golpe en el suelo como si recién entonces le pesaran las piernas. Tomás apretó los dientes y se fue al corral para que nadie lo viera con los ojos brillosos. Sara seguía de pie inmóvil hasta que Jacinta se acercó despacio y le puso una mano temblorosa sobre el hombro. La niña levantó la vista. «¿Dije algo malo?». Jacinta negó con la cabeza, incapaz de hablar. Elías se arrodilló frente a su hija. «Dijiste la verdad».
Y entonces Sara, que había aguantado entera frente a 3 adultos, se echó a llorar como la niña que todavía era. Elías la abrazó con la mano buena. Jacinta tomó a Alma en brazos. Lucía se apretó contra su costado. Benjamín se acercó despacio y terminó abrazando la cintura de su padre. Incluso Tomás volvió del corral unos minutos después, con la cara endurecida y los ojos rojos, para quedarse cerca sin hacer ruido. Fue un abrazo torpe, incompleto, lleno de cansancio y miedo pasado, pero era familia. No de sangre, no de papeles, era otra cosa, algo que el pueblo jamás habría entendido del todo. Esa noche cenaron en silencio al principio. Luego Benjamín preguntó si todavía habría pan al día siguiente. Lucía quiso saber si los hombres volverían. Tomás dijo que si volvían, él ya no era un niño. Sara pidió más frijoles, y Alma, desde el regazo de Jacinta, se quedó dormida antes del postre pobre de piloncillo rallado. Después, cuando los niños ya dormían y el fuego se había convertido en brasas mansas, Jacinta salió al porche. Elías estaba allí, sentado en el escalón más bajo, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida hacia la oscuridad del cañón. Ella se quedó un momento de pie, sin saber si debía acercarse. Él lo resolvió sin mirarla. Benjamín, cenizacinta cinta, obedeció. El aire nocturno olía a tierra seca y leña apagada. Pasaron varios segundos sin hablar. «Puedo haberlos dejado que me echaran», dijo ella al fin. Elías negó despacio. No, le habría sido más fácil. No. La firmeza de aquella segunda respuesta le hizo doler algo adentro. ¿Por qué? Él tardó en contestar. No porque no supiera, sino porque algunas verdades necesitan encontrar un camino exacto antes de salir. Porque esta casa la eligió. Benjamín se lo miró. Elías siguió con la vista al frente. Y porque nosotros también. El silencio que vino después ya no fue incómodo, fue hondo. Benjamín sintió que los ojos se le llenaban, pero esta vez no bajó la cabeza por vergüenza. Dejó que la emoción llegara como llega la lluvia escasa en tierra seca, tarde, pero necesaria. «Yo también los elegí», murmuró. Elías volvió el rostro hacia ella. No dijo nada, no hacía falta. En sus ojos había algo que ya no era solo respeto. Era reconocimiento, era ternura contenida, era la forma sobria en que algunos hombres aman antes de atreverse a nombrarlo. No se tocaron, no esa noche, pero algo había cambiado para siempre. La primavera llegó temprano ese año al cañón de los mezquites, no con abundancia, porque la vida seguía siendo dura, sino con señales pequeñas. Un brote verde junto a la cerca, más huevos en el gallinero, menos tos en las noches, más risas dentro de la casa. Jacinta aprendió a manejar el fuego sin que siempre la venciera. No todos los días eran fáciles. A veces el humo todavía le cerraba el pecho. A veces las manos volvían a temblarle tanto que tenía que detenerse y respirar apoyada en la mesa, pero ya no estaba sola cuando eso ocurría. Sara bajaba la lumbre. Tomás abría la ventana. Lucía alejaba a Alma. Benjamín le alcanzaba agua. Y Elías, sin invadirla nunca, la devolvía al presente con la misma voz firme de aquella primera prueba. El pueblo siguió hablando un tiempo, luego menos, después casi nada. Porque incluso en lugares crueles, la insistencia del bien termina cansando a la maldad cuando no logra destruirlo. Meses después, cuando Jacinta bajó al mercado con Lucía para comprar harina, doña Celsa, la fondista que la había rechazado, la vio pasar con la niña de la mano y el rostro más sereno que antes. Quiso llamarla. No lo hizo. Tal vez porque entendió demasiado tarde que algunas mujeres no se rompen donde todos esperaban verlas caer. Solo cambian de camino. Y en la casa del cañón, una tarde cualquiera, mientras el pan crecía en el horno y 5 niños discutían por quién tendría el pedazo más grande, Elías dejó sobre la mesa un pequeño paquete envuelto en tela. Jacinta lo abrió con cuidado. Dentro había una peineta de madera tallada a mano, sencilla, hermosa en su modestia. «No es por una ocasión», dijo él,
incómodo por primera vez en mucho tiempo. Solo quería dársela. Jacinta acarició la madera con los dedos. ¿Por qué? Elías sostuvo su mirada. Porque esta casa ya no está rota. Ella no respondió. Solo lo miró. Y en ese instante comprendió algo que le había tomado años aprender. El verdadero amor no llega siempre como una tormenta. A veces llega como pan caliente sobre una mesa pobre, como una niña que te defiende, como una mano herida que no te empuja ni te salva, pero se queda. El fuego le había quitado a Jacinta un oficio, una vida y una parte de su paz. Eso creyó durante mucho tiempo, pero el destino, que a veces es extraño y severo, le devolvió en otro lugar algo que no esperaba encontrar: respeto, hogar y una familia nacida del dolor compartido. Porque lo que el pueblo llamó vergüenza, el tiempo terminó llamándolo verdad. Y la verdad fue esta: la cocinera que temblaba no llegó a aquella casa para esconderse del fuego. Llegó para volver a encender la vida. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué momento sentiste que Jacinta dejó de estar sola. Y si crees que incluso las almas más heridas todavía merecen un hogar, suscríbete a Senderos del Alma. Aquí, las heridas concretas también encuentran su lugar.